Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios por el tiempo que nos ha prestado para tener otro culto para gloria y honra de nuestro Dios. De antemano, la Iglesia Bíblica Bautista Maranata de Chinampa de Gorostiza, pues se regocija de saber que el Señor pues ha sido fiel y sigue permitiendo que tengamos cultos de alabanza que glorifican el nombre de nuestro Dios. Y pues de antemano el pastor Alfredo Ramírez se complace en tener este tiempo para seguir dándole gloria y honra al Dios que entregó su vida por nosotros para nuestra salvación. Pues hermanos, en esta tarde quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que tomamos este tiempo especial para ofrecer un sacrificio vivo y santo delante de Dios. Rogamos al Señor que pues tome el tiempo que nosotros vamos a ofrecer para que pues tengamos satisfacción, pero también podamos recordar las promesas que el Señor ha dado para su pueblo en tiempos difíciles. Pues hermanos, quisiéramos comenzar este culto con una lectura de la palabra del Señor. Yo invito a los hermanos que ya están en línea, pues tomar la escritura, tomar la Santa Biblia y buscar en el libro de los Salmos el número 111. Y vamos a dar lectura a este precioso Salmos que nos recuerda la fidelidad de nuestro Dios y pues como el Señor pues en el transcurso de los siglos pues ha sido fiel con su pueblo. El Salmo 111 vamos a leer esta porción de la sagrada palabra del Señor y pues yo les invito hermanos a estar atentos, sus oídos, pero también que su corazón también esté dispuesto para recibir la palabra del Señor. Vamos a dar lectura hermanos. La palabra del Señor dice así: alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas. Clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen. Para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Son palabras que el salmista escribe recordando las promesas fieles del Señor y cómo Dios le había librado siempre de todas las dificultades que el salmista había vivido. Y pues hermanos, de antemano recordemos la fidelidad del Señor y sobre todo démosle loor a su nombre para siempre. Y pues vamos a tomar el tiempo de oración hermanos. Yo les invito ahí desde sus hogares a inclinar sus rostros, recordar que estamos ante la presencia del Señor, haciendo nuestro altar familiar, nuestro altar ahí en nuestros hogares para poder seguir dando un sacrificio vivo y santo a Dios. Así es que invitamos hermanos a inclinar sus rostros y elevar una oración por este culto que estamos realizando para nuestro Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre, te damos muchas gracias porque eres muy bueno con nosotros. Gracias porque Dios nos permite tener este tiempo de culto, Señor, en la congregación de los rectos, Señor. Gracias porque, Dios mío, pones en el corazón de los hermanos y algunos amigos, Señor, tomar este tiempo precioso, Señor, para darte gloria, darte honra, Señor, a tu nombre. Mi Dios, gracias porque a cada mañana tus misericordias son nuevas y permite, Señor, que tu gracia sea manifestada en nuestras vidas. Rogamos, Señor, que en esta tarde, pues, tu palabra sea aceptada por cada uno de los oyentes, tanto creyentes como no creyentes. Rogamos, Señor, también que de nuestros labios salgan alabanza que glorifiquen tu nombre, Señor.
Y rogamos también, Padre, que tú sigas fortaleciendo nuestra fe en medio de estos tiempos difíciles. Rogamos muy especialmente por las familias afectadas en nuestro pueblo, Señor, por esta pandemia que se está llevando a cabo, Señor. Rogamos que tú seas con la familia, si es que están viendo, Señor, esta transmisión. Padre, que ellos puedan sentir como tú, Dios mío, eres fiel con ellos. Rogamos, Señor, también por todos los hermanos que ya se están conectando de la iglesia o de otras iglesias, Señor. Que tu palabra les alimente de una manera especial para que sean fortalecidos, Señor, en los tiempos difíciles. Señor, pues solamente pedimos que en este momento pues tú tomes el control de este tiempo, Señor. Tomes el control de nuestros corazones y recibas, Señor, esta ofrenda que ofrecemos delante de ti. Padre nuestro, pues solamente nos encomendamos en tus manos, pidiendo tu bendición por este culto que ofrecemos en tu nombre. Pedimos de esta manera tu bendición en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Amén. Amén. Bien, pues ahora daremos el tiempo para que el pastor Elfego Ramírez exponga la palabra del Señor y también entone algunas alabanzas que glorifican el santo nombre de nuestro Señor. Buenas tardes a todos mis amados hermanos y amigos que ya están conectados para juntos adorar el nombre de nuestro Dios, de nuestro Padre y también de nuestro amado Señor Jesucristo. Pues se leyó un pasaje de la Biblia que nos habla de la fidelidad de Dios y vamos a entonar el primer canto en el himnario popular. Es el número 174. Oh, qué amigo nos es Cristo. Es una gran verdad. En el canto hay palabras de Jesús que vienen a nuestra mente, a nuestra memoria. Jesús inspiró confianza a sus discípulos y a través de esa palabra los himnólogos, inspirados también con alma de poeta, escribieron estos cantos para que el pueblo cristiano pueda recordar esa esperanza, ese consuelo y esas verdades tomadas de la Santa Biblia. El canto se llama Oh, qué amigo nos es Cristo. Cantamos. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo.
pruebas Él nos dio al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. En la vida encontramos muchos amigos, pero tenemos que admitir que entre tantos amigos hay algunos que son buenos amigos, algunos no tan buenos, pero son amigos. Pero también tenemos que admitir una gran verdad: como Jesucristo, no hay otro amigo, porque Jesús es un amigo perfecto. Jesús es mismo Dios encarnado. Dejó su trono de gloria, vino a nacer este mundo, trajo el evangelio de salvación y finalmente dio su vida por todos los pecadores. Dígame usted qué amigo es capaz de hacer eso. Por eso en este canto nosotros cantamos, alabamos el nombre de Dios por su amor a través de Jesucristo, diciendo esta gran verdad: oh, qué amigo nos es Cristo. En la vida cristiana se viven muchas circunstancias. Como suele decirse, a veces hay altas, a veces hay bajas. Pero en la vida cristiana, el mejor ejemplo, la mejor ilustración de la vida cristiana es Cristo mismo. Cristo mismo, que siendo el Salvador, perfecto, Hijo de Dios, varón justo, Dios mismo, Jesucristo pasó diferentes circunstancias en su vida. Recuerdo que en una ocasión Jesús dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Se acercaba su muerte. Pero si Jesús es ejemplo para nosotros, nosotros tenemos que entender que cualquier circunstancia que estemos pasando, permitido por Dios, en cada circunstancia hay bendición de Dios. El canto que vamos a entonar a continuación nos recuerda esa gran verdad de la Biblia, y es el número 176, se titula Lluvias de Gracia. Cantamos. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dándonos paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, manda
lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Muestra, Señor, al creyente todo tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Hermosos cantos que encontramos en el himnario, y como ustedes pueden notar, se dan cuenta que cada uno de estos cantos, que ya son tradicionales, clásicos en el mundo del cristianismo, tienen muchas verdades que podemos encontrar en la palabra bendita de Dios. Pues bien, pasando ahora al tiempo de la enseñanza, yo les invito a tomar sus Biblias, por favor, y abrirlas en el capítulo número 25 del libro de los Números. Hemos estado explorando, examinando estos capítulos de la historia del pueblo de Israel, que traen muchas verdades, mucha enseñanza, e inclusive doctrinas prácticas para nuestra vida cristiana. Hoy nos toca el capítulo número 25 del libro de los Números, y yo quisiera darle lectura. Ustedes allí vean en sus Biblias. Mi amigo, si usted tiene una Biblia, tómela. No importa si es una Biblia católica o una Biblia traducción del Nuevo Mundo, inclusive. Usted puede mirar allí que lo que estamos transmitiendo, lo que estamos enseñando está basado en la misma palabra de Dios. Vamos a mirar en esta tarde algunos puntos importantes, claves que Dios nos da a través de su palabra en esta historia, que van a ser de mucho aliento, de ayuda para nuestra reflexión. Capítulo 25 del libro de los Números. El libro de los Números es el cuarto libro de la Torá de los judíos. Es el cuarto libro del Pentateuco, así visto desde el punto de vista griego. Para nosotros es el cuarto libro del Antiguo Testamento. Si lo tenemos, permítame dar lectura al texto y usted siga allí con su mirada puesta y su pensamiento, precisamente pensando y tratando de entender el texto, el capítulo, y luego razonaremos esta parte de la historia. Dice así la palabra de Dios. Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión.
Y lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano, y fue tras el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdote perpetuo, por cuanto tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salú, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Una historia trágica, una historia de dolor, que nos dejará lecciones que hemos de recordar desde el momento que entendemos esta parte de la historia. Y en este momento vamos a orar para que Dios hable a nuestro corazón, Dios trate con nosotros, con cada uno de los oyentes, de manera que aprendamos una gran lección de este capítulo, de esta parte de la historia del pueblo de Israel. Permítanme hacer una oración. Padre Santísimo, venimos ante tu presencia después de haberte adorado, alabado con 2 cánticos hermosos, porque solo tú eres Dios, Padre, digno de toda adoración, digno de toda alabanza, y es por eso que a través de este medio nuestros corazones se unen en muchas partes adorándote, Señor, porque tú eres amigo por excelencia y porque tú eres quien nos das abundantes lluvias de bendiciones. Ahora, a través de este texto que hemos leído, Señor, te suplicamos que nos des tu bendición, que tu Espíritu Santo hable a nuestra conciencia y a nuestro corazón, de tal manera que al terminar esta reunión terminemos edificados. Gracias porque podemos confiar con tu ayuda y tu bendición, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén. Una de las cosas que vamos a mirar en este capítulo es la presencia y la existencia de un Dios santo, perfecto y justo, con el cual el hombre no puede jugar, con el cual los seres humanos, cuando decidimos tratar con él, debemos tratar en serio, porque el Dios de la Biblia, el Dios de Israel,
el Dios nuestro, el Dios suyo, si usted cree en Dios, si usted ha aceptado a Dios en su vida, el Dios nuestro, el de la Biblia, es un Dios santo, perfecto y justo. Y lo vemos en esta historia. Vamos a comenzar con el versículo 1, pensando en qué lugar se dio este incidente que se nos narra en el capítulo. Esta parte de la historia de Israel, ¿dónde ocurrió? Dice el texto, moraba Israel en Sitim. Todos conocemos la historia de Israel, cómo Dios lo sacó de Egipto, lo llevó por el desierto y ya estaban muy cerca de la tierra prometida. Pero en esta ocasión, dice la Biblia, moraba en Sitim. Permítame decirle, mi amigo y mi hermano, que Sitim es una palabra que vino de la raíz shita en el idioma hebreo. Shita es árbol de acacia. Shita es la raíz de la palabra, y de esa raíz vino la palabra Shittim, que es una forma plural. O sea, un lugar donde había muchos árboles de acacia, pero eran unos árboles de acacia muy especiales por cierta característica. Entonces, moraba Israel en Shittim, de Shita, acuérdese. Esta palabra, Shita, significa varas castigadores de acacia. Yo recuerdo cuando era niño, se nos disciplinaba algunas veces con una vara de manzanilla. Ahora, los que saben de lo que estoy hablando, la manzanilla era una vara delgada, flexible, que al azotar al niño, la vara ni era para lastimar en su aplicación de disciplina, pero tampoco era una vara que se quebrara. Era una vara flexible que cuando se daba, prácticamente la vara tomaba la forma del glúteo. ¡Ah! Y eso dolía. Ahora, fíjense, a mis años yo recuerdo algunas veces que me dieron con esa vara. Ahora, Shita, Shittim, lugar de acacias que producían esas varas, pero una característica especial de esas varas es que esas varas tenían espinas. De tal manera que por eso Shita en el hebreo significa literalmente varas castigadoras de acacia. La característica especial del Shita era espinas puntiagudas y abundantes. Ahora vamos entendiendo por qué en la historia se nos menciona que el pueblo de Israel moraba, habitaba temporalmente ese lugar. Lo que hemos visto, el pueblo fue castigado en ese lugar. Y no fue castigado por el hombre, sino Dios mismo los castigó. Algunos que han estudiado la Biblia, la teología, dicen que Dios es amor y que Dios no puede azotar, no puede castigar. Pues déjame decirte, mi amigo, mi hermano, Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto, es un Dios justo, es Dios que no puede ser comparado con otro Dios, porque es único. Entonces, cuando Él disciplina, cuando Él castiga, cuando Él azota
lo hace por amor. La misma palabra de Dios lo dice. Nosotros, los creyentes, los que conocemos la Biblia, hemos estudiado la Biblia, sabemos que el Dios de la Biblia es un Dios que ama, pero también es un Dios que por amor azota, disciplina y castiga a sus hijos. Entonces vamos entendiendo por qué la Biblia nos dice que moraba Israel en Sittim, donde precisamente fue azotado por la mano de Dios. Ahora, ¿por qué Israel fue azotado? Necesitamos hacer un poco de memoria en las últimas lecciones que llevamos a cabo, que transmitimos, hablando acerca de Balaam, de Balac, que eran opositores, enemigos del pueblo de Dios, que estaban tratando de detener, estorbar. Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Eso solamente puede ser producido por Satanás. De tal manera que Balaam intentaba, pero Dios no lo permitió. Recordando la historia entonces, Balaam finalmente se alejó de Balac, pero él habló de manera personal con Balac y dio el mal consejo. Cómo el pueblo de los moabitas podían hacer caer al pueblo de Dios. Y en este capítulo precisamente vamos a encontrar la razón por qué Dios azotó a su pueblo. Dice así el versículo 1, una vez más. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo, dice, empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ahí está. Ese era el problema. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que se supone conocía la ley de Dios, el pueblo tenía que mantenerse en la disciplina espiritual. El pueblo estaba comprometido, ya que conocía que Dios es un Dios santo. El pueblo estaba comprometido en permanecer santo para Dios. Pero ¿qué hizo el pueblo? Cayó en la trampa. Dice, empezó el pueblo a fornicar con las hijas de Moab. Esa era la trampa que el diablo puso. Esa fue la trampa en que el pueblo cayó. Ahora, para nosotros los cristianos, debe usted saber, mi hermano, que todos los que hemos nacido de nuevo, muchas veces nos vamos a exponer, porque estamos en un mundo peligroso, un mundo de maldad. Somos tentados a hacer el mal. Pero es allí donde cada cristiano debe hacer uso de su conciencia, de su fe, debe hacer uso de su corazón voluntario para someterse a Dios y no caer en la trampa del diablo. ¿Cuál fue el pecado que cometió el pueblo? Dice, empezó a fornicar con las hijas de Moab. Ciertamente Balaam no pudo maldecir al pueblo, pero a través de su mal consejo logró que el pueblo cayera en la trampa de la fornicación. La palabra fornicación en la Biblia viene del hebreo senunim, en su forma plural, fornicaciones. Senut, en su forma singular, del verbo sanaj. La palabra fornicación en el griego, porneia, de donde viene la palabra pornografía o pornos. Entonces, en el hebreo, senut o sanaj, en el griego porneia,
los términos originales para fornicación, lo que hoy entendemos, indican toda clase de relaciones sexuales ilícitas. O sea, ya en nuestro vasto castellano o español, adulterio o fornicación o relación sexual con homosexuales, o inclusive cualquier tipo de relación sexual que no es permitido por Dios, entra en este calificativo. Pornografía. Sanaj en el hebreo, de donde viene la palabra fornicación en la Biblia, y porneia del griego, que fue una traducción que llegó a nosotros como fornicación. Dice el texto, allí el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Algo que también usted debe saber es que la fornicación en su forma más antigua, la fornicación no era simplemente un acto sexual ilegítimo, un acto sexual pervertido. Era parte de la adoración pagana, era parte del culto en donde se adoraba a dioses paganos, a dioses demoníacos que tienen que ver con el príncipe de la oscuridad, que es mismo Satanás. Todo eso era conocido con una palabra: perversión, corrupción. Entonces el pueblo de Dios allí en Sittim cayó en esa trampa. Allí empezó a fornicar con las hijas de Moab. Moab, en un estudio anterior a este, estuvimos recordando que Moab, la palabra en el hebreo significa hijo del padre. Pero hay allí un entendimiento especial que debemos tener de esta palabra, Moab. Sí, era un hijo de su padre, pero un hijo de corrupción, un hijo de perversión. Acuérdense en la historia de Génesis. Era hijo de una muchacha perversa, a la que Satanás envenenó su mente y su corazón, y emborrachó, embriagó a su padre, y luego tuvo relación sexual con su padre. En otras palabras, fue el primer incesto ocurrido. Eso se llama corrupción, eso se llama perversión. No está permitido ni por la ley de Dios ni por las leyes de la humanidad. De cualquier forma que querramos ver, ese hecho es un hecho vergonzoso de corrupción, pues Moab fue hijo de incesto, hijo de su abuelo, engendrado en la hija. Resultado, el hijo nieto. Por eso Moab indica eso, un hijo de perversión, de corrupción. Ahora, conociendo el trasfondo de la historia de Moab, cómo Satanás trabajó allí en la mente, en el corazón, en la vida, cómo Moab podía ser amigo de un pueblo de Dios. Ahora, es posible que cuando nosotros los predicadores hablamos de estas cosas, incomoda a muchos, molesta a muchos. Pero mi amigo, mi hermano, estoy tratando de mostrarte con la Biblia, la palabra de Dios, el corazón de Dios, la voluntad de Dios, para que tú sepas cómo agradar a Dios y cómo vivir para Dios y no meterte en problemas con Dios. Yo dije al comenzar, vamos a ver en este estudio
a un Dios santo, perfecto y justo. El pueblo de Israel empezó a fornicar con las hijas de Moab. Eso es feo. Eso es desagradable, no solamente a la gente entendida, no solamente en la mente de las personas que tienen entendimiento de la educación y de los valores, de la ética moral. Para todos los hijos de Dios, esa situación que se vio, en el cual el pueblo fue involucrado por la provocación, decimos, fue un pecado del pueblo cometido en contra de Dios. En Sittim, el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Pero vea usted el versículo 2. Aquí hay algo que necesitamos también entender. Mi hermano y mi amigo, dice que las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo de Israel comió y se inclinó a sus dioses. Ahora, ¿qué nos está diciendo el texto? Las hijas de Moab invitaban al pueblo. Tengo tres palabras claves para entender esa invitación. Es posible que los hombres entendemos cuando somos invitados a algo que no se debe hacer, pero también las mujeres pueden entender cierto grado de culpabilidad. Mire, las hijas de Moab, dice, invitaban al pueblo. Número 1, la primera palabra clave es tentación. Las hijas de Moab tentaban al pueblo. La segunda palabra es incitación. Las hijas de Moab incitaban a través de esa invitación al pueblo a fornicar. La tercera palabra es insinuación. Yo creo que estas tres palabras nos dan suficiente luz de cómo trabaja el enemigo para hacer caer al Hijo de Dios. Estas tres palabras claves despiertan la mente de todos los cristianos para no caer en semejante tentación. Las hijas de Moab, imagínate, tentando, insinuando, incitando al pueblo de Israel a la fornicación. Pero ¿cómo lo hacían? Muy estratégicamente, muy sagazmente, porque así trabaja Satanás. Dice el texto, invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Ahora, eso ya habla de religión, habla de culto. Culto al cual los judíos, los israelitas, no estaban acostumbrados, porque ellos eran pueblo de Dios. Pero estas muchachas, estas mujeres, invitaban, insinuaban, tentaban, incitaban para que vinieran a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió. O sea, de manera atractiva el pueblo fue seducido. Pero déjame decirte, cuando digo que el pueblo fue seducido, no estoy justificando la acción. Más bien, las mujeres, las hijas de Moab, hacían su trabajo. Satanás las usaba para hacer caer al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Pero Israel no supo, no quiso
hacer uso de una conciencia voluntaria donde pudieran decidir no al pecado para estar bien con Dios. Ellos cayeron ante la tentación, sucumbieron, fueron seducidos, y dice el texto, el pueblo comió y obviamente se inclinó a sus dioses. Y quiero que subraye la primera frase en el versículo 1. Allí el pueblo empezó a fornicar. La palabra fornicación en la Biblia no solamente habla de una relación sexual ilícita, perversa, corrompida. La palabra fornicación también habla de una relación espiritual. Una relación en donde se le es fiel a Dios al caer en la tentación del enemigo. Entonces la palabra fornicación, esa palabra que vino del hebreo, antiguo idioma en que la Biblia fue escrita, la palabra sitim, sitá, que se tradujo al griego para que entendamos que sitim era varas castigadoras de acacia. Dios tomó la decisión de disciplinar a su pueblo en ese lugar por lo que había cometido. ¿Y qué fue lo que cometió? Ya lo vimos. Fornicación. Empezaron a fornicar. La palabra antigua hebrea, sanaj, traducida a porneia, es la palabra que ahora nosotros entendemos y necesitamos entenderla con toda claridad. Es la palabra fornicación. De manera que a la luz de la Biblia hay fornicación física y fornicación espiritual. Las dos son pecado. El pueblo cometió fornicación física y fornicación espiritual. Versículo número 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor. ¿Se acuerdan de Baal Peor? Era un lugar donde se sacrificaba, donde se adoraba al dios pagano, al dios demoníaco Baal Peor. Recordarán ustedes cómo Balac fue cambiando a Balaam a diferentes sitios con tal de maldecir al pueblo. Y el tercer lugar fue Baal Peor. Y fue allí donde antes de despedirse Balaam, seguramente dio el mal consejo a Balac para que entrenara a sus muchachas, a sus mujeres, para hacer caer al pueblo de Dios en Baal Peor. Por eso, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. O sea, la acción del pueblo, la acción de las muchachas, de las mujeres de Moab, provocó la ira de Dios. Tanto que al final del texto dice que también como consecuencia de esa ira de Dios, de ese juicio de Dios, la hermana de Cosbi murió. Pues regresamos al versículo. Allí el pueblo comenzó a fornicar. Allí las hijas de Moab invitaban a los hijos de Israel a venir a comer de lo sacrificado a los ídolos y, por supuesto, a caer en las garras del enemigo. Y fue ahí donde se encendió el furor de Jehová contra Israel. Ahora, versículo número 4. Y Jehová dijo a Moisés:
Ya enojado, Jehová dijo: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Me parece que esta acción de Dios es una acción dura. Esta acción de Dios es una acción que algunos tomarían como injusticia. Pero déjame decirte que si consideramos que Dios es un Dios santo, perfecto y justo, lo que Dios está haciendo en esta historia, lo que Dios está mandando hacer a Moisés: toma a los príncipes del pueblo y ahórcalos. Porque los príncipes del pueblo se supone que deberían ser los ejemplos, los buenos ejemplos para todo el pueblo. Sin embargo, los príncipes incurrieron, cayeron en la trampa. Y ahora Dios dice a Moisés: tómalos a todos y ahórcalos delante de Dios. La ley mosaica era dura. Todo aquel que ha estudiado la ley mosaica, el Antiguo Testamento, las leyes de Dios a través de Moisés, podemos entender que las leyes eran estrictas. La ley mata, dice el apóstol Pablo, pero la gracia vivifica. Y gracias a Dios, porque ahora nosotros vivimos bajo la gracia y no bajo esa ley. Sin embargo, esa ley ahora nos enseña de un Dios santo, al cual amamos, al cual tememos, al cual debemos agradar y debemos buscar siempre hacer su voluntad. Y no me diga que no se puede. Cuando uno entiende, cuando uno hace uso del entendimiento, de la facultad, de la sabiduría, de la voluntad, uno puede lograr mantenerse sin caer en esa trampa del enemigo. Pero el pueblo cayó. Dios, molesto, enojado, se enciende en ira y le dice a Moisés: a los príncipes, tómalos y ahórcalos. Versículo 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Drásticamente hay que cortar ese mal. ¿Y cómo? Quitando al perverso de en medio, quitando a esos que han dado mal ejemplo. Tristemente, tenía que ser a través de la muerte. Cuidado, yo diría en esta tarde, cuidado cuando provocamos a ira a nuestro Dios. Porque así como es amor, es fuego consumidor. Eso dice la palabra de Dios acerca de Dios mismo. Provocaron la ira de Dios, ahora tienen que pagar las consecuencias con la muerte. Por eso Moisés dijo a los jueces, a las autoridades: matad a cada uno de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Hay naciones actualmente en el mundo que llevan a cabo la justicia de la muerte a través de una inyección letal a aquellos que son encontrados culpables de X delitos.
No se les puede exonerar. Son culpables, tienen que asumir las consecuencias. Así era la ley de Moisés. Se encontró culpable a estos príncipes, deben morir ahorcados. ¿Y quiénes llevarían a cabo esa ejecución? Los mismos jueces. Ahora, ¿se da cuenta? Dios es un Dios santo, perfecto y justo. Con Él no se juega. Con Él tenemos que tratar en serio. Sé que este mensaje suena radical, pero es un mensaje de la palabra de Dios que nos exhorta, que nos enseña que si vamos a tratar con Dios, vamos a tratar con Dios en serio. No juegues con Dios. Déjame decirte, a través de los 40 años de ministerio de este servidor, he visto muchas situaciones donde Dios ha obrado de una forma tan dura, tan terrible, y ¿sabes qué? No podemos nosotros meter las manos. San Juan dice, hay pecado por el cual yo no pido que se pida. Hay pecado por el cual tú puedes pedir y Dios perdonará. Por eso, es una exhortación a todos los creyentes. Usted, mi amigo, que está escuchando este mensaje y leyendo esta historia, acuérdese, Dios, el Dios de la Biblia, el Dios de los cielos, el Dios que nos da la vida, el Dios que cuando llegue el momento de terminar nuestra vida aquí, Él lo va a definir. Ese Dios único, absoluto, soberano, perfecto, es santo, es puro y es justo. Cuando todos nos vayamos de esta vida, la Biblia dice, los cristianos, los creyentes, los hijos de Dios, pasaremos a un lugar que se llama Bimá en el griego, que quiere decir el tribunal de Cristo, donde Dios va a juzgar nuestras acciones. No es un juicio de condenación, pero es un juicio de recompensa. Pero para todo el mundo que no quiere nada con Dios, para todos aquellos que niegan a Dios, un día van a morir. Y dice la Biblia que ellos, cada uno de ellos, irá al gran trono blanco. Nadie va a escapar. Eso está establecido. Todos los hombres moriremos una sola vez y después de esto el juicio. Los creyentes al Bimá o tribunal de Cristo y los incrédulos al gran trono blanco. Y vamos a dar cuenta delante de este Dios que será el juez justo, perfecto, 3 veces santo. Ese es el Dios de la Biblia. Por eso, cuando leemos este capítulo, hermanos, sacude nuestra conciencia al ver que Dios le dice a Moisés, esos hombres, esos príncipes que cayeron en la trampa, esos príncipes que sabiendo que no debían hacerlo, lo hicieron, dijo Dios, ahórcalos, Moisés. Y Moisés dio la orden como jefe supremo de la nación, dio la orden a los jueces, y los jueces tuvieron que ejecutar ese mandato de Dios. No estoy escuchando amenes, pero espero que todos entendamos que así dice la palabra de Dios. Y es un ejemplo para que los cristianos temamos, tengamos respeto al nombre de Dios y andemos caminando en santidad y en justicia. Pues bien, continuamos. Versículo 6. Y he aquí, después que Moisés había dicho a los jueces a cumplir el juicio, a cumplir la ejecución. Mire, versículo 6. He aquí un varón de los hijos de Israel vino. Chequen bien este dato. Vino y trajo una madianita a sus hermanos. ¿Con qué propósito?
Cuando Moisés ha dicho a los jueces, vayan, vean, entérense, busquen a quienes cayeron en esa trampa de Satanás y cuélguenlos. Precisamente en ese lapso, cuando los jueces iban a cumplir su trabajo, he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. ¿Qué significa? ¿Con qué propósito lo hizo? Piense. Si Dios ha dicho, esos que cayeron en la trampa, esos que fornicaron, esos que entregaron su cuerpo, su fe a una acción que yo aborrezco, dice Dios, Moisés, ahórcalos. Y Moisés dijo a los jueces, vayan y cumplan la justicia de Dios. De pronto este hombre vino y trajo una madianita a sus hermanos. Traten de pensar, ¿qué está ocurriendo en la mente? ¿Qué está pasando en el pensamiento, en el corazón de este varón israelita para traer a una mujer madianita a sus hermanos? Podría haber sido una mente corrompida, pervertida, que no se detiene. Mire el dato. Trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Cómo llamaría usted la acción? ¿Cómo llamaría usted, cómo identificaría usted a este varón israelita? Pues ¿sabe qué? Yo le llamaría un hombre atrevido, un hombre descarado, en otras palabras, yo le llamaría un hombre sin vergüenza. ¿Cómo se atreve? Si sabe, él es judío, la ley mosaica dice que está prohibido enredarse en amoríos, con filisteas, con moabitas. Y ya que Dios ha dado la orden de que los que cayeron tienen que pagar la consecuencia, y en eso estaba cuando este hombre trajo a la madianita a sus hermanos. Y no solo eso, a ojos de Moisés. Eso es un atrevimiento, es un desacato a la autoridad de Dios. A ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel. ¿Con qué corazón habrá pensado él? Pues me da igual, yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso es rebeldía, eso es una locura, pero el hombre lo hizo. Pero el texto termina diciendo que él hizo todo eso mientras lloraban Moisés y la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos que estaban en la puerta del tabernáculo de reunión estaban conscientes de que en el pueblo se ha cometido pecado.
y es un pecado grave. La fornicación es un pecado grave. No importa si ahorita en este tiempo, siglo XXI, la fornicación a la vista de cualquiera en las sociedades, cualquier cosa, no pasa nada, todo mundo lo hace. No importa, mi hermano, la palabra de Dios condena la fornicación. Y si un hombre y una mujer ha caído en fornicación, necesita arreglar eso con Dios. Dios perdona cuando hay arrepentimiento. Estoy hablando de un Dios de amor, pero también estoy hablando del mismo Dios que es amor cuando lo provocamos a ira. Él es fuego consumidor. Amén. Esa es la verdad. No tenemos un Dios que se complace en la maldad y que pasa por alto el pecado consciente de sus hijos. No, Señor. Acuérdese, Dios azota, Dios castiga. Dios, la palabra azote significa que cuando Él da con azote, deja marcas. Y la palabra disciplina significa que Dios va a hacer cosas que nos van a doler. Pero Él es Dios, santo, perfecto y justo. Entonces, mientras Moisés y la congregación lloraban, confesando su pecado a la puerta del templo, a la puerta del tabernáculo de reunión, miren lo que este hombre hizo. Es el colmo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos hoy día? Que Dios nos ayude, mi hermano. Tratar con Dios es algo muy serio. Si tú, hermano, eres de veras hijo de Dios, te animo a que procures vivir una vida consagrada. Esfuérzate, sé valiente. Dios nos ayuda, Dios nos da el poder, la capacidad para mantenernos fieles, puros, limpios delante de sus ojos. Y si el pecado nos sorprende, se puede pedir perdón a Dios y arreglar esa situación, pero no podemos vivir una vida disque cristiana haciendo lo que nosotros queremos hacer. En el versículo 7, Finés, al ver lo que estaba ocurriendo, Finés, dice el texto 7, era hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, o sea, nieto del sacerdote. Finés se levantó de en medio de la congregación. Él estaba allí con Moisés. Era nieto del sacerdote. Era uno de los ministros en la casa de Dios. Cuando él vio la acción de aquel hombre, que no se detuvo, a pesar de que Dios dijo, cuélguenlos. Cuando Finés vio la acción de aquel israelita, dentro de él hubo celo, un celo santo por el Dios de Israel. Dice el versículo 7, lo vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda, a su casa, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Finés no pudo aguantar ese celo por el Dios de Israel. Dios había dicho a Moisés, ahorca a los príncipes que cometieron tal pecado. Los jueces iban a cumplir su misión cuando de pronto aparece este israelita con una medianita y la traía para sus hermanos y lo hizo delante de los ojos de Moisés. Imagínense, es una acción que nosotros llamaríamos en el español claro, es una acción de sinvergüenza.
Fines no soportó al ver esa acción. Él fue y le quitó la vida a ese israelita. Y algo interesante, en la mente humana natural, en la mente de una persona que no conoce el temor de Dios, diría, pues que es sanguinario. Pero déjame decirte una cosa. Algo interesante que nos menciona aquí la Biblia es que cuando este Fines fue y alanceó al israelita y a la madianita, matándolos, dice la última parte del texto, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. ¿No te llama la atención esto, mi hermano, mi amigo? Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Hoy día hay un virus. ¿Hasta qué grado es letal? No lo sé. Lo que sé es que Dios ha sido bueno librándonos. Dios ha guardado a mucho pueblo. Algunos fueron infectados. Y se dice que muchos han sido librados de la muerte. Pero muchos, tristemente, han caído. El virus. En esta ocasión, según la historia, yo diría que la fornicación es un virus espiritual. Los que fueron infectados por ese virus que la Biblia llama fornicación, muchos de ellos, Dios dice, ahórcalos. Porque Dios es un Dios santo, perfecto y justo. Y me parece que este hombre del versículo 6, a pesar de lo que sabía que Dios había pedido acabar con esa contaminación, se atrevió a hacer eso. Y es cuando se levantó este Fines y él dijo, pues yo me encargaré de eso. Y cuando Fines mató a ese hombre, cesó la mortandad de los hijos de Israel. O sea, Dios estaba castigando a su pueblo. Los príncipes debían ser colgados. Pero ¿cuántos más habían sido infectados? Muchos más. Los malos ejemplos debían ser colgados. Pero la congregación, al ver la mortandad por causa de la fornicación, y Moisés estaban llorando, orando, confesando el pecado del pueblo en las puertas del tabernáculo de reunión. Y de allí se levantó Fines para ir y llevar a cabo el juicio contra aquel varón que había perdido la cabeza. Versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24,000. Dígame usted que la fornicación, el pecado de la fornicación, dígame usted que no es un virus. Acuérdese, hay fornicación física y hay fornicación espiritual. Dios es el mismo, aquel Dios de Israel es el mismo Dios que nosotros adoramos, el mismo Dios que todavía hace salir el sol y hace que por la tarde
se oculte. El Dios que nos da el día es el mismo que Dios en su momento cubre la creación, la tierra, con oscuridad. El Dios de Israel es el Dios de la Biblia. Aquí vemos un dato interesante. La ira de Dios se encendió. ¿Por causa de qué? De la fornicación, tanto física como espiritual. Y cuando Fines hizo justicia, movido por ese fervor santo, por ese celo santo, cesó la mortandad. Y dice el texto en el 9, murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Sabes qué? Murieron 24,000 de aquella mortandad. Hace años tuve un diálogo con una persona que, según su parecer, él dice que la Biblia se contradice, que la Biblia tiene contradicciones. Y yo le dije, no. He leído la Biblia, gracias a Dios, varias veces y no he encontrado contradicciones. Al parecer, por allí aparentemente había una, pero cuando vuelves a leer la Biblia y la escudriñas, te das cuenta que no hay contradicción. Aquí dice que murieron de aquella mortandad 24,000. Y esta persona me decía, mira, te voy a mostrar en otro pasaje de la Biblia que dice que murieron 23,000. Vamos a ver, primero a los Corintios, hago este espacio para mostrar que la Biblia no tiene contradicción. Primero a los Corintios, capítulo 10. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron. Habla de, el texto está hablando de cuando el pueblo comenzó a fornicar. ¿Sí? Ok. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día. ¿Cuántos? 23,000. Sí hay diferencia. Aquí dice 23,000 y acá dice 24,000. Pero ahora usted cheque. Acá en el 25:9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. De aquella mortandad. ¿Qué significa? Aquel tiempo. Aquella mortandad se llevó a 24,000. Pero en 1 Corintios dice que cayeron en un día. ¿Cuánto tiempo duró la mortandad? ¿Un día? ¿2 días? ¿3 días? ¿4 días? No lo sé. Pero lo que dice la Biblia es que en un día cayeron 23,000. Pero en total, dice Números, cayeron 24,000.
Ahora es claro. No se nos dice en cuánto tiempo, pero se dice de aquella mortandad, 24,000 en total. Y en Corintios dice, en un día cayeron 23,000. ¿En cuánto tiempo cayeron el 1,000 que queda para completar los 24? No lo sabemos. Entonces la Biblia no tiene contradicciones. Ok, ahora volvemos al texto. Quise aprovechar este momento para mostrar que no hay contradicción. Ahora vamos al versículo 10. Dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, y me parece que lo que Dios le dijo a Moisés es que el corazón de Dios se ha agradado por un hombre que sí teme a Dios y que sí toma en serio a Dios. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo, dice Jehová, no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. O sea, si no interviene un valiente hombre llamado Fines, Dios hubiera azotado. Más todavía, si un día murieron 23,000, en total murieron 24,000, ¿cuántos más hubieran muerto? Y Dios le dice a Moisés, me agrada lo que hizo Fines. Fue valiente, movido por un celo santo, salió y llevó a cabo mi justicia, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, le dice Dios a Moisés, versículo 12, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Sabes qué? Dios quiere estar en paz con sus hijos. Pero ¿cómo Dios puede estar en paz con sus hijos cuando nosotros lo provocamos a ira? ¿Cómo Dios podía estar en paz con su pueblo cuando el pueblo ha cometido una acción vergonzosa, penosa, que se llama corrupción, perversión, fornicación? Pero Dios le dice a Moisés, dile a Fines, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él. Estimado hermano, que eres padre de familia, hermana, madre de familia, ¿no te gustaría que Dios, a través de ti, a través de nosotros los padres, Dios dé bendición para nuestros hijos? ¿Sabes que Dios promete no solamente bendecir a nuestros hijos, sino también a los hijos de nuestros hijos? Y aquí Dios le dice a Moisés, dile a Fines que lo que ha hecho, yo lo aplaudo, lo felicito, lo bendigo, entro en paz, establezco paz con él, y no solo con él, sino también con su descendencia después de él. El pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Mi hermano, los hijos de Dios debemos sentir celo por Dios. No caigas en el juego del maligno. Mantente firme. Ayuda a los creyentes. Da buenos consejos. Ora por los demás. Hay muchos orando por nosotros. Oremos los unos por los otros para ser fieles a Dios. Si tú eres nuevo en el camino del Señor, mantente firme. No caigas porque miraste a aquel que cayó y mira aquel. No. Cada quien va a dar cuenta a Dios, acuérdate de eso. Por lo tanto, Dios le dijo a Moisés, dile a Fines que yo hago pacto con él, con su descendencia después de él, el sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Expiación, esa es una palabra muy interesante en la doctrina cristiana, en la doctrina
bíblica, en la teología bíblica, expiación nos habla, nos recuerda a Jesucristo. Redención, salvación, en otras palabras, fines. Aquí tomó lugar de expiador, redentor y salvador. Dios dice que cuando Fines hizo eso, cumpliendo la justicia de Dios, ¡pap!, paró la mortandad. ¿No es eso grandioso? Entonces, vamos ahora al versículo número 14. Y el nombre del varón. Ahora, chequen esto. El nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu. ¿Quién era ese varón? Dice, jefe de una familia de la tribu de Simeón, que era líder. Era líder. Era jefe de una familia de la tribu de Simeón. Era príncipe. Todos los hermanos que tenemos algún ministerio en la obra de Dios, debemos pisar firme. Que Dios nos ayude a mantenernos firmes, caminando firmes en la vida cristiana. Firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Este hombre entonces que cometió tal acción, dice el texto, se llamó Simri, hijo de Salu. Era jefe de una familia de la tribu de Simeón. Era líder el individuo. Tenía un cargo en el pueblo de Israel. Debía ser un buen ejemplo, pero miren lo que hizo. Provocó la ira de Dios y trajo mortandad entre el pueblo de Dios. Versículo 15. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos. O sea, ella era hija de un líder, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Pero acuérdese, era madianita, no era del pueblo de Dios. Hubo allí una relación ilícita que la Biblia llama ¿cómo? Exacto, fornicación. Que Dios nos ayude. En este mundo estamos expuestos. En este mundo corremos riesgos. Pero seamos sabios al dar pasos firmes, seguros e ir avanzando para la gloria de Dios. Entonces ya tenemos revelado en la Biblia quién era aquel varón y quién era aquella mujer. Ambos eran líderes. Ambos venían de familias influyentes. Versículo 16. Y habló Jehová a Moisés diciendo, hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides. O sea, había resentimientos, había rencores, había habido unos encuentros anteriores. Dice Dios, ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor. Esto nos enseña a los creyentes que debemos andar con pasos firmes en la vida cristiana. Dios dijo, hostigad a los madianitas. Y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. Baal Peor, el ídolo pagano que representaba demonio, Dios falso, Satanás. Satanás quiere la destrucción de todo el pueblo.
Satanás usó a aquellas muchachas moabitas para que los príncipes de los hijos de Israel cayeran en fornicación. Mi estimado hermano, mi estimado varón, oremos para no caer en tentación. Jesucristo en su oración dijo: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vosotros oraréis así. ¿Qué es lo que aprendemos de este capítulo? Número 1, que nosotros los cristianos, usted que cree en Dios, usted que cree en Cristo, que sabe que la Biblia es palabra de Dios, estamos tratando con un Dios santo, perfecto y justo. ¿Qué es otra cosa que hemos aprendido? Que la justicia de Jehová no tarda ante la provocación de su ira. Dios es amor, pero también es justicia. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Son los dos rostros del Señor. ¿Cómo lo quieres ver tú? ¿Con un rostro de amor? ¿O cómo lo quieres ver tú? ¿Con un rostro de enojo? Te digo algo. Esto me recuerda a mi padre. Era mejor, y yo recuerdo con gusto el rostro de mi padre sonriendo, contento, tratando, hablando bien con su hijo. Pero algunas veces lo vi enojado conmigo. Y yo recuerdo por qué. No me gusta recordarlo enojado conmigo, porque me recuerda lo que yo provoqué, cómo lo provoqué. Así que mi hermano, ¿cómo quieres tú recordar o cómo quieres ver el rostro de Dios? Si tú tienes a Dios por Padre, ¿quieres verlo sonriendo contigo? ¿Bien contigo? ¿O quieres verlo enojado? El Dios de la Biblia es Dios santo, perfecto y justo. La justicia de Jehová no se tarda ante la provocación de su ira. Otra de las cosas que miramos en este capítulo es que el mal ejemplo traerá su consecuencia. ¿Te acuerdas de ese varón? Lo que hizo. Otra cosa que recordamos de este capítulo es que se necesita ejecutores de la justicia divina. Necesitamos hacer valer la palabra de Dios en nuestra vida. Y necesitamos exhortar a nuestro hermano cuando vemos que está mal, en el nombre de Dios, en el amor de Dios, ir y decirle: mi hermano, eso que estás haciendo no está bien. Mira, vamos a orar, arrepiéntete, pide perdón a Dios, regresa a Dios, reconcíliate con Dios. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que entres en pacto con Él. Él quiere entrar en pacto de paz contigo. ¿Sí? Se necesitan ejecutores de la justicia divina. Otra de las cosas que aprendemos es que Dios establece un pacto. Así como lo estableció con fines, Dios establece un pacto de bendición para ti y para mí cuando vivimos en la obediencia. En último lugar, encontramos aquí los nombres de los infractores: Zimri y Cozbi. Zimri, líder, príncipe, debía ser un buen ejemplo y no lo fue. Fue un mal ejemplo. En conclusión,
Ahora entendemos por qué la Biblia nos dice que ese incidente se dio en un lugar llamado Sittim. En plural, sitá en singular. Sitá, que significa varas de espinas castigadoras, varas de acacia. El Sittim es símbolo de un mundo hermoso, atractivo, pero con abundantes espinos que dejan cicatrices y causan dolor. Las hijas de Moab son símbolo de las tentaciones, incitaciones e insinuaciones de fornicación física y espiritual. La ley mosaica condena de muerte al infractor, mientras que la gracia de Jesucristo perdona y ofrece vida eterna y vida en abundante al que se arrepiente y se convierte de sus malos caminos. Estimado amigo, Fines, el ejecutor del juicio divino, es símbolo de Jesucristo, quien por amor decidió morir en la cruz por todos los pecadores para expiarnos de toda maldad. Dios dijo de Jesucristo que era hijo de complacencia. En Cristo podemos complacer a Dios. El pacto de Dios con Fines es símbolo del pacto a través de Jesucristo. Y por último, cuando interviene Jesucristo, cuando se acepta la muerte de Cristo, se acaba el virus condenatorio, cesa la muerte, el infierno es clausurado. Jesús dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Que Dios nos ayude a entender cada capítulo que estudiamos y que traiga a nuestra vida convicción, que traiga a nuestra vida fortaleza, que traiga crecimiento espiritual, edificación. Y muchas gracias por su tiempo conectado para recibir este mensaje que este servidor ha dirigido a ustedes, mensaje de Dios con todo corazón. Shalom. Bien, hermanos, pues gracias a Dios por el mensaje de esta tarde, y pues para finalizar con este programa, pues daremos los avisos. Es verdad que la iglesia pues tiene para los miembros, pero también para algunos hermanos que no son miembros de la Iglesia Bíblica Bautista Maranata. Los avisos pues son los siguientes. Los lunes recordemos a los del Ministerio de la Música, su compromiso de interceder en esta cadena de oración, solamente para ellos. Los días lunes los músicos interceden en oración. Los martes los varones también de la reunión varonil intercedemos los martes a partir de las 6 de la mañana, concluyendo hasta la 1 de la mañana del día miércoles. Y los jueves la reunión femenil también toma el tiempo de intercesión, ¿verdad? A partir de las 6 de la mañana, concluyendo hasta las 10 de la noche. Entonces son los avisos que tenemos para la iglesia. Recordando también a la familia Santos Solarte en oración. Invitamos a los hermanos, ¿verdad?, que sigamos orando por la familia Santos Solarte, por estos varones también, Julio, Jesús y Eduardo. Reciban un saludo, y en la iglesia seguimos en oración por su situación, esperando que el Señor siga obrando, ¿verdad?, en sus vidas, primeramente fortaleciendo su fe, y pues esperando el día en el cual
puedan ver cómo Dios ha estado obrando en su situación. También por nuestra hermana Odilia, que Dios la bendiga y la siga ayudando en su situación que está pasando, ¿verdad? Y pues pronto pueda tener la oportunidad de darle gracias a Dios, ¿verdad? En su momento aquí en la iglesia, ¿verdad? Por todo lo que el Señor ha hecho en su vida. También recordemos a la familia González Luis, su hermano Isidro, ¿verdad? Que Dios los siga ayudando y fortaleciendo, ¿verdad? Y que pues su fe no decaiga, sino al contrario, pues pueda manifestar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a la luz admirable. También, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Maranata, les recordamos que ya hay himnarios para los que no tienen himnarios, ¿verdad? Y pues han olvidado algunos himnos que se están entonando en cada transmisión. Ahí ya hay himnarios y usted puede adquirirlos, ¿verdad? Viniendo a la iglesia, ¿verdad? Y pues que Dios pueda también obrar a través de estos materiales que se facilitan para darle alabanza a nuestro Dios. Entonces pues los himnarios ya están aquí en la iglesia para los que deseen tener alguno de ellos, adquirir alguno, pues tenga información aquí en la iglesia o con un servidor para poder adquirir alguno de estos himnarios. Y pues hermanos, hasta aquí pues damos por finalizado esta transmisión. Que Dios les bendiga y recordándoles, ¿verdad? A los jóvenes mañana a las 4:30, no olviden conectarse a esta hora para poder también darle gloria y honra a nuestro Dios. A todos los jóvenes pues se les hace la invitación. También pues el domingo a las 10 de la mañana el culto de escuela dominical y por la tarde el culto de predicación. Así es que hermanos, pues son los avisos y reciban un saludo de la Iglesia Bíblica Bautista Maranata, de el pastor Alfredo Ramírez y pues un servidor, dándoles gracias por el tiempo que han dado para esta transmisión. Dios les bendiga, saludos.